Hola, soy Melanie y junto con Christopher y María Virginia somos coaches y consultores que contribuimos al desarrollo y la evolución de las empresas. Creamos espacios para que los adultos puedan aprender y desarrollar las competencias necesarias para relacionarse mejor, adaptarse mejor a los cambios del mundo, comunicarse mejor y vivir la realidad desde un paradigma de responsabilidad, conciencia y creatividad. Creemos que el espacio de trabajo es el mejor escenario para que los adultos aprendamos, crezcamos y nos transformemos en mejores personas, al permitir que mientras trabajamos se prenda de nuevo la chispa que conecta con nuestra humanidad. Acompáñanos en nuestro podcast Hilos de Conciencia, en donde juntos conversaremos, exploraremos y descubriremos temas que nos ayudarán en nuestro desarrollo humano, nuestro desarrollo profesional y aprender de vuelta la chispa de nuestra humanidad. Hola, bienvenidos al Clavado Interior. Hoy te invitamos a que te eches un chapuzón en lo más profundo de tu ser para descubrirte, conocerte y mirarte desde un lugar diferente. Queremos invitarte a traer la curiosidad, las preguntas, las dudas y sobre todo la compasión y la generosidad a este espacio de aprendizaje con nosotros. Estamos en compañía de Melanie y de Christopher. Yo soy María Virginia y te damos la bienvenida a este segundo podcast de Hilos de Conciencia. Bienvenidos, chicos. Aquí estamos. Hola. ¿Trajeron calzoneta? Listo para bucear. Listos para bucear. Buenísimo. Ok, bueno, pues empecemos entonces por deshilar el misterio. Esclarecer el misterio de qué es el autodescubrimiento. Me gustaría escuchar qué piensan ustedes. No sé, realmente para mí personalmente el autodescubrimiento implica adentrar a uno mismo en muchos aspectos, y personalmente es empezar a detectar qué sí, qué no, qué amo, qué no amo tanto, ¿ah? Y obviamente todas esas preguntas, tal vez en un resumen, eso podría pensar hoy por hoy que es, considero, y lo diré siempre, creo que es el lugar donde menos gusta estar en algún momento, sobre todo cuando nada está bien. Entonces eso realmente me gustó, el tema del chapuzón realmente, o sea, creo que ese clavado, porque hasta me imaginé estando en el trampolín. No sé, algunos podrán ver, pero se imaginarán. Yo me recuerdo de niño, había un trampolín en el Iquín y era el grandote donde uno decía, bueno, ¿será que me tiro o no me tiro? Y algo así veo yo el autodescubrimiento. Y es un tema de quiero o no quiero también, principalmente. A mí me encanta ir a veces como al origen de las palabras o como a desmenuzar las palabras para ir entendiendo el significado. Y descubrir, ¿verdad? Es como quitar un lienzo, como algo que estaba cubierto, como algo que estaba tapado u oculto. Claro. Y entonces conecté, además de la idea de bucear y de explorar, conecté con esta idea de levantar el velo, ¿verdad? Ese velo que no me permitía ver con más profundidad o que no me permitía ver con más claridad lo que podía o lo que puede existir dentro. Entonces conecté con esto de quitar algo que está cubierto, ¿sí? Y para mí esto que está cubierto es el personaje que se va creando, ¿verdad? La cobertura o el empaque es este personaje que vamos creando, al que le llamamos ego, ¿verdad? O al que le llamamos la máscara, o al que, en fin, le ponemos tantas etiquetas, pero que vamos armando a partir de la crianza, a partir, como decíamos, de los condicionamientos, a partir de, como hablábamos en el episodio anterior, de los hilos que nos van moviendo, de educación, de dogmas, de la educación y la crianza de nuestros padres, de cómo a pesar de estar presentes o no, nos criaron con sus miedos, con sus heridas, con sus carencias, y todo eso para mí cubre, ¿sí?, nuestra esencia. Cubre quiénes somos en el formato original, en la versión
más esencial, en la versión más original de nosotros mismos. Entonces, autodescubrirse o pasar por este proceso de autodescubrimiento, para mí tiene que ver con ir quitándonos las envolturas, ¿verdad? Con ir desempacándonos, con ir quitando esas partes de nosotros que fueron creadas y pegadas en la educación, para ver quién soy yo y qué queda de mí cuando yo suelto todo eso que me dijeron que yo era, o que yo aprendí que yo era, o que yo asumí que yo era, o que, ¿verdad?, hice mía la voz de alguien más diciéndome que yo era de esta manera. Entonces, para mí ese es el proceso de autodescubrirte. Es, a ver, quiero ver qué hay aquí abajo cuando me quito y me desnudo conmigo misma o conmigo mismo de todo lo que yo pensé que podía hacer. Un clavado, pero con skinny dipping. Sí, totalmente. O sea, soltando pues lo que haya que soltar, ¿verdad? Deshaciéndonos del personaje. Yo me fui también a eso, a desnudarme, ¿verdad? A quitarme las expectativas autoimpuestas, ¿verdad? O incluso impuestas por otros, a deshacerme de estas creencias que a veces no he ni siquiera cuestionado, pero que sí he adoptado como verdaderas. Y pues a mirarme desde otro lugar también. Yo creo que tiene que ver con atreverse a verse. Yo me imagino como estos espejos de las ferias en donde uno se ve todas las imperfecciones, o el espejo que mi mamá usa para maquillarse, que se agranda todos los poros, y poderse ver, y no solo las áreas oscuras o las sombras, sino también poder descubrir luces que uno tiene, que tal vez se han ido apagando porque uno no es consciente de esos talentos ocultos, de esos regalos. Entonces me fui también a este proceso de desvestirme, de desnudarme, para poder reconocerme y ver qué queda después de que renuncié a ese personaje y de que solté todo eso que yo creía que yo era. ¿Y será válido decir que solo nos vemos o tal vez también nos escuchamos? ¿El autodescubrimiento será una escucha o solo es una mirada hacia adentro? Me encanta la pregunta. Yo personalmente, y les comparto esto, en muchos momentos, pienso de los últimos años, me cuestiono esto de, ¿pero quién es esta que está hablando? Uh-huh. ¿Sí? Porque a veces entro en la duda de, ¿pero esta que está hablando es mi mente? Ajá. ¿O esta que está hablando es mi conciencia y es mi versión más sabia? ¿O esta que está hablando es desde el miedo? Entonces, sí, totalmente, Cris, qué buen punto. Porque creo que pasa todo, o pasa mucho por la conversación, uh-huh, por la narrativa, por los cuentos que nos contamos o nos han contado de nosotros, y los nuevos cuentos que nos empezamos a contar o a descubrir o a escribir de nosotros mismos. Entonces, claro, tiene que ver mucho con la escucha y con un diálogo interior. Me encanta pensarlo así. Sí, yo creo que es acallar el ruido externo para conectar con una vocecita que para mí opera en un nivel de volumen al que no estamos acostumbrados. O sea, como que estamos acostumbrados a todo el ruido y todo lo que pasa afuera, pero para mí tiene que ver con escuchar para mí es la voz del alma. Para mí es escuchar la voz del alma, que para mí es sabia y ya trae las respuestas, ¿verdad? Y ya trae la sabiduría y la información, pero que no la dejamos y no le damos el volumen, no le damos la atención, no le damos la importancia, porque estamos escuchando otras voces, otros pensamientos, ¿verdad? Entonces sí tiene para mí que ver mucho con escuchar. Y por eso en el episodio 1 hablaba mucho yo de la presencia y de la quietud y de habitarse, uh-huh, porque creo que para que esa voz salga, hay que permitirle, hay que darle el espacio, ¿verdad? Para que realmente emerja y podamos escuchar, ¿verdad? No vamos a escucharla desde el lugar en el que generalmente habitamos. Tenemos que ir más profundo. Esa es mi manera de verlo. Sí. Y yo creo que
pienso que hay como pasos, ¿verdad? Y ojalá podamos llegar a escuchar la voz de nuestra alma. Ojalá podamos llegar a escuchar esa voz sabia. Pero pienso que el primer paso del proceso de autodescubrimiento es saber que tenemos esa voz, ¿verdad? Y esto de que conversamos con esa voz, pero no somos esa voz. Uh-huh. Y me voy a la voz de la mente o a la voz del ego, ¿verdad? Entonces, empezar a escuchar esa voz que me dice no puedes o no sabes, porque desde afuera te pueden estar diciendo, porque pueden venir mensajes diferentes, ¿verdad? Desde afuera de repente todo el tiempo estuviste escuchando que usa o que buzo, que pilas, que inteligente, que grande, que sabio, que, ¿verdad? Que profesional, etcétera. Y adentro la voz está diciendo otra cosa totalmente diferente o lo contrario. Afuera fue, ¿verdad? Que fracaso, no funcionas, nunca vas a lograrlo. Pero la voz de adentro está diciendo, no creas nada de eso porque sí puedes, sí sabes y sí lo puedes lograr. Entonces, el primer paso para mí antes de llegar a poder conectar con esa voz del alma es, ok, hay una voz ahí que no es de afuera, sino que está acá adentro. Y entonces empezar a cuestionar esa voz. ¿Le creo o no le creo a esa voz? ¿Me suma o me resta esa voz? ¿Me aparta o me aporta? Y ahí es en donde viene, bueno, hay una voz que es del alma, de la esencia, de nuestra sabiduría, de nuestro yo superior, de, en fin, el nombre que cada uno le pueda dar. Y hay una voz que es del ego. Y están las dos susurrando allí todo el tiempo. Sí, totalmente. Yo concuerdo con ambas en ese tema. Sí, cuando usted lo estaba narrando, se me vinieron aquellas caricaturas donde estaba el ángel y el diablito, total, ¿no? O sea, y ese diálogo que tiene cada uno, no lo hagas, no, sí, hacelo, no lo hagas. Realmente también estar como anuentes de que esa conversación puede llegar a pasar y que está bien que pase y que nos damos permiso a que cada mensaje que va entrando en nuestro ser, pues es algo que nos va dando información. En vez de ir como que con ese tema de confusión es, bueno, estoy pelando esta cebolla, ¿no? Estoy bajando de nivel, estoy entendiendo un poco más. Las interrogantes vienen desde muchas miradas y por eso era como el tema de, bueno, ¿qué me estás narrando? Okay. Y lo hablamos en el episodio pasado, ¿verdad? O sea, ¿qué sí voy a tomar, qué no voy a tomar, etcétera? Y por eso me llama mucho la atención hacer la pregunta, porque al final de cuentas es el autodescubrimiento. Sí hay una acción, pero también hay una escucha. Inclusive cuando decimos, ¿verdad? Escucha a tu cuerpo, esa es la expresión, ¿no? O sea, es escucha a tu cuerpo. O escucha tu alma o seguir tu instinto. Es como mucho del tema de la escucha y viene a ser la parte interesante de... Hablamos mucho de ver hacia adentro, de mirar para adentro, pero pocas veces... de verdad, nos vamos al tema de la escucha de la mente. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué conversación? Porque inclusive ese dilema, yo me estoy preguntando, pero también me estoy contestando. Pero ¿quién es ese que me está contestando? ¿Quién es el que me está preguntando? Y entra ese juego, ¿no? Tan interesante. Y es a lo que nos referíamos de tener esas conversaciones complejas, únicas, donde efectivamente vamos a ir descubriendo cada cosa tan maravillosa o tan desastrosa, pero que es parte del proceso, ¿no? ¿Y con qué de esa escucha y esa narrativa nos identificamos y apropiamos y cuál no? Porque era lo que tú decías en el episodio anterior de en mi enfermedad me di cuenta que yo no era mis pensamientos, que yo no era mis manos, que yo no era mi enfermedad, que era algo más o diferente o superior o distinto que contenía todo eso, pero yo no era eso. Y de la misma forma, poder descubrir qué voz sí soy yo y qué voz no soy yo, sí. Pero la contengo y la hago propia y me la quedo como si fuera yo. Sí, y me la creo. Total. Y me la creo. Y me la creo. Y entonces este viaje, decíamos al principio, es un viaje para valientes, ¿verdad? Y Cris decía, pues hay que tirarse el clavado o el chapuzón en el trampolín del Iquín, pero también es una cuestión de querer o no querer echarse el clavado. ¿Y qué creen ustedes que haría o que hace que una persona quiera dar ese salto? Hacer ese viaje.
Hay una frase que tú usas un montón y decís, la gente se mueve por inspiración o por obligación. Desesperación. Por desesperación. ¿Sí? Y esta frase para mí viene como anillo al dedo a esto. O sea, creo que hay momentos, y como hablábamos en el episodio anterior, hay momentos que las circunstancias o personas te colocan en un lugar de desesperación, ¿sí? Que te llevan a escuchar hacia adentro, a echarte el clavado hacia adentro. Y también hay momentos de inspiración, hablábamos de la maternidad, hablábamos de una nueva etapa en nuestros hijos, o emprender, de un buen jefe, o de emprender un sueño, una visión. Son momentos de inspiración que también te hacen ir hacia adentro y desde ese lugar jalar la tracción para salir adelante. Y creo que también hay personas que llevan y que llegan de una forma mágica a, no sé si es a invitarlo a uno o a hacer preguntas en un momento donde uno dice, wow, o sea, ¿qué clase de mensaje me tuvo que llegar o por qué o a través de qué persona? Soy fiel creyente que hay personas que llegan en el momento que tienen que llegar a hacer la pregunta que tienen que hacer. Y nuevamente, la mayor parte de las veces lleva a esa pregunta de, ok, aquí hay algo que me tengo que cuestionar. ¿Qué me vino a dejar esta persona? ¿Qué pasa en el mundo que me está llevando a esto? Con el tema de los momentos, estoy completamente de acuerdo que hay momentos donde invitan a esa reflexión y ese tema. Y el otro punto es, hay diferentes tipos de chapuzones también, ahorita que decíamos, o sea, no tiene que ser el literal, el clavado de siempre, ¿no? Si me puedo tirar de bomba, me puedo tirar para... O sea, hay muchos tipos de clavado que puede ser una invitación a, bueno, si me quiero adentrar en mí, pero ¿qué tipo de adentramiento quiero hacer? Entonces tampoco tiene que ser el profundo, el eterno, sino irlo haciendo progresivamente, ¿verdad? O sea, primero nos tiramos del pequeño, luego nos vamos subiendo, y ya por último de la plataforma, y es cuando ya, pues ya hacemos piruetas y todo, ¿no? A la hora de tirarnos, pero creo que eso también es bien valioso, creo que hay que hacerlo de una forma progresiva. Claro, lo importante es moverse siempre. Exactamente, ese es el tema. Creo que el tema de tracción y acción es sumamente valioso en este tema, en este ejercicio. Okay. Sí. Y entonces, si vemos esto como un camino, ¿qué beneficio puede traer para nosotros un viaje de autodescubrimiento a nivel personal y a nivel profesional? Porque pues si me voy a tirar al agua y me voy a mojar y me voy a incomodar y me voy a desvestir, pues ¿qué hay en el fondo de la piscina o qué hay del otro lado de la piscina? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el beneficio? Yo personalmente pienso en una sola palabra y es el tema de aprendizaje. Y es que estoy aprendiendo de mí, que estoy aprendiendo la situación, que estoy realmente viendo que no conocía. Y esa es una parte extremadamente valiosa que ponemos o damos por alto o por sentado, mejor dicho, donde, bueno, ya vi que esto es, y traía las lecciones de la vida, ¿no? O sea, no, la lección se va a repetir y tal vez la dificultad va a ser mucho mayor si no está ese aprendizaje, o sea, va a llegar una y otra vez. Yo me quedo con el tema del aprendizaje, creo que en el autodescubrimiento, el aprender quién soy en ese momento de la vida, en esa etapa en la que estoy atravesando, para mí es el regalo, digamos, más grande que puede haber en este componente del autoaprendizaje y en parte de ese viaje. Sí, me sumo a eso. Creo que tiene mucho que ver también con las creencias que cada uno tiene. Yo sí tengo esta creencia de que venimos a la vida a evolucionar, ¿verdad? Venimos a la vida a experimentar y en esos procesos de experimentación a aprender para crecer, para una evolución de nuestra alma de vuelta. Y entonces, para mí la vida es esta materia que estás cursando, ¿verdad? Y donde tenés que aprender las lecciones, en donde tenés que avanzar
en los capítulos, donde tenés que avanzar en el nivel de dificultad, ¿verdad? En el nivel de las herramientas y de los recursos que vas adquiriendo y que vas ganando. Y entonces sí, tiene que ver con la evolución. Y me quedé solo con una cosa de lo que Cris decía, de que hay personas que, ¿verdad?, que te traen esta conciencia, y conecté. Ustedes saben que el año pasado estaba fascinada con los libros de conversaciones con Dios. ¿Sí? A todo el mundo le hablaba de los libros de conversaciones con Dios. Y conecté con un pedazo de estos libros en donde más o menos así Dios le dice, es que yo te hablo de todas las maneras. ¿Verdad? O sea, yo te hablo en un libro, yo te hablo en una canción, yo te hablo en ese compañero de trabajo, yo te hablo en esa persona, porque si yo bajara, me materializara y te hablara, igual no creerías que soy yo. Igual lo cuestionarías. Entonces, siempre estás preguntando cuándo te habla Dios. Y ahora yo que soy Dios en el libro, ¿verdad? Yo que soy Dios te digo, te estoy hablando todo el tiempo. Porque yo estoy en la canción, porque estoy en la película, porque estoy en el libro, porque estoy en el niño que te cuestiona, porque estoy en el adulto que te da una lección o un consejo. Pero tú tienes que estar en el lugar del aprendiz. Me encanta. Me encanta el aprendizaje, pero yo le agregaría uno más que para mí es la conexión. Porque yo creo que en el viaje de autodescubrirse uno logra conectar con la fuente, que para mí es Dios, que para otros puede ser el universo, el Tao, no sé. Pero para mí ese viaje te lleva a conectar. Y yo creo que esto es importante porque si no para mí sería como, pensé en Mario Bros, o sea, no sé, como avanzando pantallas y subiendo y comiéndote longuito y ganando puntos, pero ¿y entonces para qué? O sea, te sabes todas las lecciones de memoria, pero si no logras al final una conexión significativa, ¿verdad?, con alguien, y si no logras con todo ese aprendizaje tocar el corazón de alguien más, ¿para qué? Entonces para mí la conexión es súper importante también en este proceso, porque yo creo que los líderes en las organizaciones que realmente se conocen, que se descubren, que se desnudan, tienen la capacidad de conectar de una manera diferente con las demás personas, ¿verdad? Y es como, bueno, el aprendizaje a mí me queda corto porque es entonces, ¿para qué aprendo? Entonces, para mí, digamos que la trascendencia o la conexión es, o sea, aprendo todo esto para dejar un impacto, una huella, ¿verdad? Un legado, para sembrar en el corazón de otros algo, ¿verdad? Y me fui a la película de Coco también, ¿verdad? En donde te dice, bueno, o sea, tú no mueres mientras seas recordado, ¿verdad? Por otros, mientras otros hablen de ti. Y yo creo que ese es el verdadero legado que un líder deja en una organización. Yo he trabajado en organizaciones dormidas y en organizaciones despiertas, y se oye hablar de estos líderes que lograron conectar, que no nada más subieron la utilidad, que no nada más subieron la rentabilidad, que no nada más lograron el ahorro o el número, sino que tocaron la vida de otras personas. A través de inspirar, a través de su propio proceso, de su forma de hablar, de conectar, de traer aprendizaje para los demás. Y esto que traes me parece tan importante en el mundo organizacional, porque creo que ya estamos como en esta etapa, en una fase muy inmadura y muy temprana, pero creo que hacia eso vamos. Donde venimos de una historia de décadas en donde lo que se admiraba de un líder era su conocimiento, era el dominio, la capacidad de dar las respuestas, la experiencia, el expertise, realmente de ser el que se las podía, ¿verdad? Y que la admiración se ganaba por esto. Conecté con una experiencia en Brasil, en el proceso de transformación cultural que nosotros estábamos haciendo. Era uno de los principales líderes, era el número 2, era la cabeza 2 de la organización, y era este tipo de yo con todos mis años de experiencia, con todo mi seniority, con esta arrogancia del conocimiento, del poder, de la autoridad, y en el proceso de transformación cultural, él hizo su clavado, él se echó
su clavado al interior y conectó con las personas, obviamente porque conectó con él mismo, pero conectó con él mismo y con las personas desde un lugar que le hizo ganar más admiración todavía, que le hizo ganar más respeto todavía del que las personas le tenían por su carrera y sus títulos y su conocimiento. Ganó admiración desde un lugar de es humano. Claro. Y fue valiente. Y ahora conecta y ahora escucha con el corazón y ahora desde el lugar de poder y de autoridad que tiene, usa su voz para traer este equilibrio a la organización, para traer este balance, para influenciar en la importancia que tiene esto, porque se echó su propio camino, su propio viaje. Y se parece más a mí, porque no es perfecto. Entonces logras una conexión diferente, porque tú no puedes conectar con algo que te queda demasiado lejano, demasiado imposible. Tienes que ser, en inglés es relatable, tiene que haber como similitud, tiene que haber algo en común. Y cuando una persona te parece un robot, te parece alguien demasiado lejano, distante, perfecto, no puedes conectar con eso, porque tú no eres perfecto. ¿Verdad? Entonces, para mí creo que la conexión es un segundo beneficio o ganancia a obtener si te atreves a echarte el clavado. Y la conexión con otros, y yo conecté de vuelta con lo que decía al inicio, es la conexión contigo, porque también. Para mí no es descubrir como, vamos a ver qué hay acá, sino es quitemos la venda para conectar con lo que siempre estuvo acá, ¿sí? Entonces, para mí el autoconocimiento, más que un viaje de vamos a ir a ver qué encuentro, es voy a ir a recordar quién soy. Porque cuando yo recuerdo quién soy y tú recuerdas quién eres y tú recuerdas quién eres, conectamos en que no somos tan diferentes, ¿verdad? De que nuestros empaques y nuestras envolturas tal vez eran muy distintas, en donde juzgamos porque se veían diferentes, pero en ese lugar, fuera del empaque, la esencia y la materia prima con la que estamos hechas nos hace humanos únicos, pero al mismo tiempo conectados. Y conectas con tu grandeza y con tu poder creador, ¿verdad? O sea, porque conectas con la fuente, que es el amor, y el amor es para mí la fuente, digamos, la energía contraria al miedo. Y yo siempre digo, si no tuviera miedo, ¿qué haría? ¿Quién sería si no tuviera miedo? Si en las organizaciones no hubiera miedo, serían imparables, ¿verdad? Y si yo decido que me quiero echar el viaje y si decido que vale la pena porque quiero aprendizaje y conexión, ¿cuáles son, en su experiencia, las herramientas y las prácticas que ayudan a generar autodescubrimiento? Yo tengo muchos coaches que en su última sesión preguntan ¿por dónde sigo? ¿Verdad? Ok, ya pasaron 6, 8, 10 sesiones y ahora ¿cómo sigo? Y yo no sé si es la mejor respuesta o no, pero yo le digo, no importa por dónde, solo no pares. ¿Sí? Porque para algunos será un libro, para algunos será un café y una conversación con un colega, para otros será entrar en un curso de meditación y mindfulness, para otros será chocarse, estrellar el carro y ahí hacer la pausa e ir hacia adentro, ¿verdad? Entonces, hablemos de ellas, pero para mí no hay una y no importa por dónde, pero no pares. Yo me quedo, creo que para empezar el tema, y todas son herramientas extremadamente valiosas las que traen. La primera realmente es tu disposición, ¿no? O sea, tu disposición, qué tanto lo quieres. Es decir, ¿estás dispuesto a escuchar que alguien te diga tú eres así? O que tú mismo te digas, ¿ya te diste cuenta cómo eres? Entonces va como un tema que quizás no es una herramienta, pero es algo que necesitas tener, y es esa humildad de aceptarte que vas a escuchar y vas a recibir cosas que probablemente no nos gusta, porque no estás dispuesto a. Y el tema de la conversación, yo personalmente me encanta el tema de conversar, pero durante este proceso de transformación
le agregué una etapa antes, y antes de salir afuera siempre tengo conversaciones conmigo mismo y trato de identificar qué es eso que está pasando en mí antes de salir afuera y decir, ok, mira, la meditación me encanta. No leo, soy malísimo para leer, o sea, no sé, no me es ningún libro, por lo que aprecio mucho el Audible de Amazon, creo que somos muy buenos amigos. Y obviamente la parte de las meditaciones guiadas también, o sea, creo que es muy nutritivo, agrega, aporta, narra ciertas veces cosas que no concientizamos o que no realizamos. Así que aportan, pero el primero para mí es y como dicen los norteamericanos, la parte del willingness, ¿no? O sea, qué tan dispuesto estoy a recibir eso. Entonces, para mí es la autoevaluación, diría yo, que es otra que es súper mega importante en este proceso de autoconocerse. Es decir, bueno, okay, voy a autoevaluar versus lo que me están diciendo, ¿verdad? O inclusive hacerlo antes de salir, ¿verdad? Y ver qué recibo diferente. Buenísimo. Entonces, lo que estoy entendiendo es que tiene mucho que ver con herramientas que inviten a la reflexión y que sean herramientas constantes. O sea, que siempre con Mel bromeamos en los talleres que no son 1000 abdominales en un día, sino que es un proceso de 1000 días de 1000 o 100 abdominales. O sea, que hay que hacerlo una práctica y un hábito. Personalmente a mí coincido con el tema de las preguntas y de las conversaciones con uno mismo. Yo ahora he tratado de escribir mucho. A mí me ha funcionado mucho. De hecho, ahora estoy haciendo un ejercicio súper interesante que se llama el contenedor de miedos. Y entonces, pues, lo que haces prácticamente es utilizar el cuaderno como un contenedor y ahí vacías todos estos pensamientos, dudas, escenarios catastróficos. Es como vaciar todo este chatterbox o este diálogo, esta voz de la que hablábamos en ese cuaderno, porque son cosas que te limitan, que te asustan, que te quitan la paz. Y luego de haberlas vaciado es entonces salir a encontrar, ok, bueno, ¿y esto? ¿Qué tan real es? ¿Qué tan cierto es? ¿Cuál es el hilo con el que esto está amarrado? ¿Verdad? ¿De dónde yo saqué esta creencia? ¿Es mía? ¿La heredé? ¿La observé? ¿La asumí por ósmosis? ¿De dónde salió este pensamiento? Y me ayuda mucho eso. Otra que me ha ayudado mucho en estos días es el tapping. ¿Verdad? El tapping me ayuda mucho. Es un tipo de meditación en donde estimulas algunos puntos, ¿verdad? del cuerpo. Y hay una app, no es para hacer publicidad, pero ya hicieron aquí publicidad de Audible, pero a mí me sirve mucho el sound healing, que es poder conectar con la emoción que estás sintiendo y tiene música y esta música tiene un poder sanador, ¿verdad? Porque al final hay mucho ahí que a veces no quieres reconocer, escuchar o ver. Y a veces la música, que es un lenguaje tan universal, ¿verdad? Que no implica que hables, que no implica que escribas, simplemente hace su trabajo y pasa por el cuerpo y sirve para liberar. Claro, sí. Sí, hay tantas, ¿verdad? Escuchándolos yo conecté con otras ideas, pero vuelvo primero al punto de la intención y el willingness. Hace un par de semanas, ustedes saben que estaba en México en este retiro del Kundalini y uno de los facilitadores decía, tienes que hacer la pausa y escucharte y tener las conversaciones, pero sin la ansiedad de ver qué pasa. Claro. Porque si no estamos en esta de yo suelto el control, pero tú avísame como para cuándo salen las cosas para que yo me prepare. Entonces él decía, yo hacía mis mudras, ¿verdad? Y hacía mis mantras y no pasaba nada. Entonces no se trata del mudra, del mantra, del libro, del audible, del tapping, si tú estás con esta ansiedad de pero en qué momento me descubro, claro, ¿verdad? Y en qué momento me llega este aha moment y cuál es ese aha moment que me tiene que llegar, sino desde este lugar de curiosidad de
voy a ir por acá, por esta vereda, como cuando vamos haciendo hiking, voy por acá, por este camino, atento a ver qué me muestra el camino. Y no voy por este camino porque quiero ir a encontrar la roca del tamaño o el árbol que me dijeron que estaba ahí o a el confirmar hongo, que tengo la razón todo el tiempo. o a confirmar que tengo la razón o que ahí estaba el hongo mágico. No es por ahí, ¿verdad? Es voy por el camino atento, curioso y explorando todo lo que yo pueda encontrar por el camino. Y si pienso no en herramientas, sino en momentos, algo con lo que conecté es un excelente momento para entrar en el autoconocimiento, en el autodescubrimiento. Para mí es siempre que tú estás peleando con algo. O sea, cuando tú estás peleándote con algo o con alguien, ahí hay una invitación a que tú entres en ti. Cuando tú te estás peleando con un objetivo que no sale, cuando tú te estás peleando con una relación que no está funcionando como tú quieres, cuando tú te estás peleando con un líder, o un colega, o un vecino, o un hermano, ahí hay una invitación para entra y explora, ¿verdad? Entonces, cuando estás en un fracaso, cuando las cosas no te salen como tú planeaste, cuando las cosas no salen como tú querías, cuando hay un gran error o un pequeño error o un resbalón, todas esas son oportunidades para, ¿verdad?, echarse el clavado. Y también por el contrario, cuando todo marcha bien, cuando nada te sale mal, cuando pareciera que estás en la cúspide, también es una oportunidad de entrar a revisar, bueno, ¿y qué más? ¿Verdad? ¿Qué más es posible? ¿O qué hizo la ¿Qué diferencia? hizo la diferencia? ¿Qué hice para hacer la Esa diferencia? creo que es la pregunta diferencia. más valiosa. ¿Qué hizo la diferencia de ir? Porque también mantenerse es la parte complicada, Claro, ¿no? O sea, no, ya hablábamos en el episodio anterior, no es solo de qué hago ¿Y mejor, cómo lo sino cómo lo sostengo. ¿Y cómo lo Exactamente, sostengo? ese es Porque a veces cuando estás arriba, pues la gente va a decir, ay, pues fue suerte, o bueno, fue el destino, pero también es entrar a mirar, no, a ver, entremos a reconocernos también lo bueno. Entonces, no solo cuando estás en el hoyo, también cuando estás en la cúspide es un bonito momento para hacer la retrospectiva y bueno, ¿qué aprendí en este proceso? ¿Qué puedo compartir con otros? Lo que traía Cris de la gratitud, ¿qué puedo agradecer? ¿Verdad? ¿Y qué hago para sostenerlo y mantenerlo vigente? ¿Verdad? Ustedes hablaron de preguntas, ¿verdad? Usted habló de hacerse preguntas, tú hablaste del escribir a partir de una pregunta disparadora. ¿Qué buenas preguntas podríamos regalar para alguien que dice, yo no tengo ni idea de cómo se empieza esta exploración? Y a mí se me ocurrió una, la tiro mientras ustedes van pensando, que seguro igual ya tienen una lista enorme, pero cuando estamos en este lugar de víctimas, ¿verdad? Donde yo no soy responsable y no depende de mí lo que está pasando afuera, que es una manera de ver el mundo, y en otro episodio vamos a hablar de la conciencia, pero cuando estamos desde este lugar, las preguntas que surgen es ¿por qué a mí? ¿Verdad? O ¿qué tiene que pasar afuera para que yo me sienta bien? ¿Verdad? O ¿qué es esto que yo necesito de esta situación? Y para mí una pregunta que le da vuelta a esa postura es ¿qué requiere de mí esta situación? ¿Cómo es para mí? ¿Qué requiere de mí? O sea, tengo este problema, no es qué quiero yo, es ¿qué quiere este problema de mí? Va a sonar muy, muy, muy cliché y muy típica. A mí la que más me ha ayudado es ¿qué me están tratando de enseñar? ¿Verdad? ¿Qué debo aprender de esto? Realmente es una pregunta que me ha abierto muchísimo a no ver las cosas como un castigo, porque pienso que es igual al tema y yo lo pasé. Yo me recuerdo que tal vez hace unos 20 años lo primero que decía, Dios mío, pero ¿por qué a mí? O sea, ¿qué te estoy haciendo? ¿O qué estoy haciendo? ¿Qué karma estoy pagando? O sea, no tiene que ver karma, no tiene que ver, que independientemente de la creencia que haya, pero más me voy por el lado de la lección seguía llegando una y otra vez. Y desde ese momento de aprender, o sea, ¿qué tengo que aprender de esta situación? O inclusive, ¿qué herramientas no tengo para abordar esta situación que estoy atravesando? ¿Verdad? ¿Qué necesito?
son dos de de las múltiples, pero que se me ocurren. Para mí tiene mucho que ver con qué no estoy viendo. Esta es una que me he hecho mucho últimamente, ¿verdad? ¿Qué no estoy viendo aún? Que necesito salir a mirar o a reconocer. Porque para mí cuando estamos dormidos, estamos con el antifaz, no estamos viendo, no estamos en claridad. Entonces, es salir a ver qué información no tengo, qué datos no tengo, qué información no poseo. Esa es una que me ayuda. Otra que me ayuda es quién necesito ser para poder salir a resolver. O quién necesito ser para no resolver también, porque no siempre tengo que salir a resolver. Entonces, ¿verdad? Que se parece a esta de Mel de qué necesita la situación de mí. Y bueno, creo que una que es bien importante para mí es la de los miedos, ¿verdad? ¿Qué haría frente a esto si no tengo miedo? ¿Verdad? Total, y el también preguntar cómo me siento yo hoy siendo este que soy, ¿no? O sea, es ese tema que usualmente cometemos. No es un error, porque creo yo que es algo que nos pasa a todos. Y usualmente nos cuestionamos o solo para el pasado o solo a dónde quiero llegar o dónde quiero estar, ¿verdad? Más no trabajamos hoy. O sea, y nuevamente, ayer, bueno, ¿qué pasó? Mañana no sé qué va a pasar. Pero hoy, ¿cómo me siento yo con quien yo soy hoy? ¿Estoy satisfecho? ¿Hay algo que tengo que hacer diferente? Entonces, ese tema ya empieza como que a llamar múltiples preguntas, ¿verdad? Y múltiples invitaciones a decir, ok, ¿vale la pena adentrar o no adentrar? Sí, sí, bien ontológicas al final estas preguntas, y las conecto con quién estoy siendo en esta situación, ¿verdad? O desde qué lugar estoy saliendo de esta situación. Estoy saliendo desde un lugar de miedo, o desde un lugar de arrogancia, o desde un lugar de defensa, o desde un lugar de ataque, o desde un lugar de me lavo las manos y esto no es conmigo. Entonces, ¿quién estoy siendo y desde dónde estoy saliendo? Y quién tengo que ser, ¿verdad? O quién puedo ser en mi mejor versión, ¿verdad? Esa es otra para mí, es saber, si yo estuviera en mi mejor versión, ¿cómo resolvería esta situación? Y muchas veces me doy cuenta que la resolvería de una forma totalmente diferente de cómo la estoy realmente encarando. Claro. Buenísimo. Y bueno, y estas preguntas y estas herramientas y estas prácticas, pues ayudan a poder echarse el clavado, a empezar a desvelar estas capas de las que Melanie hablaba, pero seguramente hay alguna persona escuchándonos que diga, sí, eso suena muy lindo, muy espiritual, ¿verdad? Muy ontológico, pero ¿qué pasa en una organización si yo hoy como líder quiero empezar a generar conciencia y quiero empezar a despertar a mis colaboradores y a mi equipo para hacer un equipo, un área, un departamento más consciente? ¿Por dónde empiezo? Porque de repente llegar y hablarles del sound healing y hablarles del journaling me puede en algún momento como líder parecer un poquito invasivo, me puede parecer un poquito esotérico, ¿verdad? O no me resulta cómodo. ¿Cuál sería el primer paso si soy un líder queriendo despertar a mi equipo o a mi organización? Yo conecté con la metáfora del Waze que usamos muchas veces, ¿verdad? Es el Waze, cuando tú abres el Waze te dice a dónde quieres ir, pero hay un paso previo que muchas veces no nos damos cuenta, y es que cuando tú abriste el Waze, lo primero que el Waze hizo fue activar el GPS para saber en dónde estás, ¿sí? Entonces, cuando tú le pones a dónde quieres ir, Waze ya mapeó tu ubicación actual y a partir de eso te tira las rutas. Entonces, para mí son esos tres aspectos, es en dónde estás hoy,
o en dónde están como equipo o en dónde están como organización. Y esto tiene que ver con fortalezas, con debilidades, con brechas, con logros, pero con conflictos, con metas y con fracasos. ¿En dónde están hoy? ¿Hacia dónde quieren ir? ¿O en quién se quieren convertir? ¿O qué quieren lograr? Y a partir de eso, ¿cuáles son las rutas que hay que explorar? Porque las rutas que hemos explorado hasta ahora no nos han llevado a ese lugar. Entonces hay que explorar otras. Claro. Y en ese viaje de exploración es donde se puede ganar autenticidad, en donde se puede ganar autodescubrimiento, en donde toca hacerse todas estas preguntas que estábamos hablando de cómo hemos actuado, desde dónde hemos actuado, cuál sería una mejor versión para hacerlo, etc. Entonces conecté con la metáfora del Waze. Yo personalmente creo que el éxito podría ser también, ya sabiendo dónde estás, es también mostrarte cómo eres como líder. O sea, realmente darte ese chance que la gente te vea y que pierda de cierta forma ese miedo, porque usualmente, ¿qué es lo que vemos? El líder es el fuerte, el líder es el que no demuestra esa vulnerabilidad, no tiene debilidades, es esa persona que efectivamente sabe todo y es ese cambio de mindset que tiene que existir donde yo soy un ser humano igual que tú. Darte permiso. Darte permiso, exacto. O sea, yo soy un ser humano igual que tú, tengo mis fallas, no lo sé todo. Estoy aquí también para aprender al igual que tú. Entonces, y precisamente tal vez a eso es a lo que me refiero al humanizar a un empresario, humanizar a un líder. Al final de cuentas, antes de todos somos seres humanos, todos atravesamos por ciertas necesidades, por ciertos conflictos. Entonces me encantó el tema de quiero saber dónde estás hoy y decirte, yo también soy un acompañante más. Waze no pone, bueno, quién va manejando, quién es el copiloto, quiénes van atrás. Al final de cuentas, todos vamos en el mismo coche. Coche, wow, se ve como muy español, pero bueno, o sea, en el mismo en el mismo en coche. el mismo vehículo. Era muy mexicano, ¿no? Pero el punto es ese, creo que eso le permite también a la gente tener un cierto ambiente de seguridad y un cierto ambiente donde pueden confiar y ver que efectivamente alguien a quien jerárquicamente puedo admirar, también lo puedo admirar de una forma humana y personal. ¿Ah? Buenísimo, me encanta. Yo agregaría pedir ayuda. Cuesta. Porque el podcast se llama Hilos de Conciencia, no es un único hilo. Uh-huh. Y a veces en tu conciencia otros meten su cuchara y otros te ayudan a generarla. Claro. Entonces, pedir ayuda para mí es algo muy sencillo que el líder puede hacer y yo siempre lo recomiendo. Si tú quieres trabajar algo, compártelo porque eso hace que tu compromiso sea público. Eso hace que tengas muchas más fuentes de retroalimentación disponibles y que otros te ayuden a pegarte a tu compromiso y a tu plan de ser más consciente o ser más empático o ser más vulnerable. Entonces agregaría pedir ayuda y algo que le digo mucho a mis coaches es que la vida es de experimentar y hacer experimentos y que a veces pensamos que este viaje tiene que ser blanco, negro, todo, nada y que te tienes que tirar de bombazo y que tienes que hacer la inmersión más profunda de una y no, puedes ir de a poquito y entonces si ya tienes claridad de dónde estás y te das cuenta que lo que te falta es escuchar, pues haz pequeños experimentos en tu día a día que no te impliquen pues salir al desnudo de una, ¿verdad? O ponerte o exponerte demasiado, porque entendemos que en el contexto organizacional también hay una reputación, una credibilidad, una imagen que cuidar, pero que sí te permitan ir haciendo pequeños ajustes y pues ir explorando. Entonces, mi consejo es, haz pequeños experimentos, ¿verdad? Tal vez, pues voy a empezar por ser auténtico, en lo poco, no voy a llegar con el pelo azul y la peluca, ¿verdad? Morada el día 1. Bueno, y si te atreves, buenísimo. Pero haz cosas pequeñitas, chiquititas, que te vayan haciendo cada día más auténtico. No es, bueno, hoy amanecí y voy a ser auténtico al 100. O sea, date el chance de irlo construyendo de a poquito, de ir tejiendo, de ir hilvanando, de ir
rompiendo los hilos de a poco también. Tampoco quieres dejar la marioneta suelta. Date la oportunidad de ir probando de a poquito. Y le quiero sumar a esto exacto que tú decís, date cuenta donde no sos auténtico. Porque ser auténtico no necesariamente tiene que ver con esto de ahora me visto, me presento y soy totalmente diferente, sino en esta respuesta yo quería decir que no y dije que sí. Dije que sí. En esta situación yo dije sí, claro, con mucho gusto, cuando lo que quería era decir no estoy de acuerdo, no va conmigo. Y en esas pequeñas cosas perdemos autenticidad, perdemos coherencia, perdemos consistencia, y ahí está el ejercicio, ¿verdad? No es el chapuzón gigante, es una gotita, un granito de arena, un pedacito a la vez, y al final del día vas a decir, wow, este día yo quería decir que no 10 veces y logré decir que no 5, pero la otra vez había dicho que no había dicho que sí a todas. Claro. ¿Verdad? Entonces, esta autenticidad para mí, personalmente, o sea, en mi experiencia, ha sido un camino de este año, es decir, quiero ser auténtica, coherente y honesta y alineada entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, porque me encontré a mí misma muchas veces sintiendo una cosa y diciendo otra, o queriendo una cosa y aceptando otra, y ahí hay un gran ejercicio. Claro. Son los experimentos que te van acercando, ¿verdad? A esa nueva versión, ¿verdad? Y bueno, y la última pregunta es, ¿cuándo termina el viaje de autodescubrimiento? ¿Cuándo estoy listo para salir de la piscina? Después de cuántas vueltas. Se me vino un título de una película, hablando ahorita del tema de los 90s, ¿no? Para mí es una historia sin fin. Creo que es un... Pensé a Falcor, ¿no? O sea, hasta lo vi volando, pensé en Atreyu, pensé en un montón de temas, pero ¿por qué? Creo que tiene que haber una constancia y por eso le digo que es una historia sin fin, porque vamos evolucionando, vamos cambiando, hay muchas cosas que están pasando en el mundo que nos hacen realmente también querernos redescubrir, reinventarnos, etcétera. Le platicaba yo a Mel de una analogía que utilizamos en uno de los talleres y lo vinculaba con la historia, ¿no? Con Hernán Cortés, cuando manda a quemar los barcos, ¿no? Entonces es un tema de qué barco voy a quemar y a qué barco no voy a volver a regresar. No se acaba, realmente, no se acaba pensemos hace 2 años estamos en pandemia. Este año fue el boom de la inteligencia artificial. Entonces, o sea, cada año van pasando cosas que nos hacen autocuestionarnos mucho y conocernos. Por lo tanto, yo diría que es una constante. Por lo tanto, no acaba cuando yo soy el jefe, ¿verdad? Esto es importante de mencionarlo, ¿verdad? O cuando soy el papá, o cuando me promovieron, ¿verdad? Es más, hasta creo que ahí es cuando más tiene que volver a suceder, ¿no? Es cuando, porque tiene que uno mantener esa constancia, sobre todo, bueno, me promovieron, ok, ahora estoy arriba. Y porque no además, puedo seguir siendo el mismo que era abajo. Porque nuestro radio de impacto es mayor y porque ya lo que hacemos resuena para bien o para mal, retumba con otros. Claro. Entonces tengo que ser todavía más responsable. Sí, ¿verdad? Correcto. Entonces esa sería mi respuesta, la historia sin fin. La historia sin fin. Sí, de acuerdo. Es un viaje que no termina y para mí no termina... conecté con esta idea de somos hechos a imagen y semejanza de Dios o del universo o de esta energía creadora o como le llamemos. Y si creemos que esta energía creadora o esta fuente universal es todopoderosa, para mí el ser humano no tiene límites. No tiene límites en su grandeza, no tiene límites en su potencial, no tiene límites en su capacidad creadora y creativa. Entonces nunca terminamos de explorar y experimentar lo que es posible con nosotros mismos y lo que es posible con otros y lo que es posible en colectivo. Entonces
este viaje de exploración, cuando creemos que ya llegamos, resulta que siempre hay más, ¿verdad? Ahora sí, siempre hay más. Siempre hay más. Siempre hay más. Porque el ser humano para mí es el misterio de verdad más asombroso. Claro. Por explorar, por descubrir, por reconectar, por aprender, porque somos infinitos en nuestro potencial. Buenísimo. Bueno, pues entonces, en ese entendimiento de que siempre hay más, los invitamos a que se queden con nosotros en este viaje. Faltan muchos episodios para seguirnos echando muchos clavados, chiquitos, grandes, de bombazo, de piecito. Y nos vemos en el episodio 3.